Lo que no vio, lo que vio y quiere revivir. Interactúe con Causa Justa mediante las redes sociales. Cada lunes después de su emisión, profundice en el tema, amplíe la información. Descargue los capítulos ingresando a nuestro canal en YouTube, Causa Justa Telesur. Participe y exprese su opinión siguiéndonos en Twitter, @CausaJustaTLSur. Cuéntenos su causa justa a través de blog Causa Justa telesurtv.net de manera interactiva. Conéctese con Causa Justa. Causa Justa. Estos son algunos de nuestros principales titulares. La policía chilena reprime nuevamente a estudiantes en Santiago. A 2 meses para las elecciones presidenciales en Venezuela, el candidato Hugo Chávez continúa liderando las encuestas. Gobierno salvadoreño anuncia reducción de homicidios a 4 meses de pacto entre pandillas. La música está de luto. Muere en Colombia el fundador y director del grupo Nietzsche. Retorna el gobierno el control de la ciudad de Alepo. Presidente Bashar al-Assad anuncia el triunfo de ofensiva militar contra grupos armados. La ampliación de este y otros temas solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Como de costumbre hemos cambiado la pauta y me acaban de entregar un comunicado oficial que también como de costumbre leeremos a primera vista. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, vamos a compartir con ustedes los acontecimientos que forman la pequeña y gran historia de las últimas 24 horas y aquellos que están ahora en pleno desarrollo. Entre estos que están en pleno desarrollo, es la guerra de comunicados, no solo con los escenarios que están ahora en situación más que crítica en el Medio Oriente y en Europa, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con Siria, sino los eventos que marcan nuestra posición en la arena internacional. Y en ese aspecto quiero compartir con ustedes una declaración del embajador Roy Chatterton Matos, representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de Estados Americanos. Y tiene que ver con otra metida de pata, lo voy a decir sin eufemismos diplomáticos, de un personaje tristemente célebre de apellido Cantón. El racismo fascista de Santiago Cantón, dice el comunicado que me acaba de enviar el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y que coincide a la letra con el que había tenido la cortesía de enviarnos el colega y amigo, el doctor Roy Chatterton Matos, ex canciller y nuestro representante permanente ante la OEA. Así que leo a la letra. Si aún quedaban algunas ingenuas creyentes en la idoneidad ética e ideológica del hasta hace poco secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mismo ofrece evidencias autoinculpadoras en un artículo en el diario Clarín, vocero de la ultraderecha fascista argentina. Así lo dice, sin pelos en la lengua como es costumbre, Roy Chatterton Matos. Y a continuación dice, bajo el título El Mercosur, Chávez y los derechos humanos, defiende su interminable y miserable gestión proimperial y antiizquierdista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
cómplice irredento de los golpistas venezolanos y del imperio que buscan sin cesar el derrocamiento del gobierno bolivariano. Arremete rabioso contra la decisión de Argentina, Brasil y Uruguay de aceptar a Venezuela como el nuevo miembro de Mercosur, sin perder la oportunidad de descalificar a los venezolanos con alguna humorada despreciativa sobre nuestras telenovelas que no alcanza a suavizar su permanente e inamovible cara de piedra. Cómplice también de Santiago Cantón es el psicópata caricaturista de Clarín, Horacio Cardo, quien presenta una imagen simiesca del líder de la Revolución Bolivariana en una conjunción siniestra de amargura y racismo, reveladora de todas las miserias de las mafias de expertos en derechos humanos, así como de periodistas palangristas, incubadas ya sea en la American University of Washington, D.C., o en las salas de redacción o producción de la dictadura mediática internacional. Por eso, la condición humana de estos personajes de los bajos fondos ideológicos es una razón más para reafirmar nuestro compromiso a favor de los derechos humanos, de la democracia y de la justicia social. Nosotros suscribimos, ahora hablo en título personal, suscribimos plenamente lo que acabo de leer, que es producto de la redacción siempre inspirada del embajador y ex canciller Roy Chatterton Matos, representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Está fechada en Washington, D.C., es decir, Distrito de Columbia, el 7 de agosto de 2012. Ustedes saben por qué es Distrito de Columbia, ¿no? Porque hay un estado, Washington. Vamos a aclarar esto de una vez, que siempre es bueno saberlo. Aquí está Washington, Distrito de Columbia, y aquí está el estado de Washington. Los aficionados al béisbol saben muy bien la diferencia, pero otros no. Por lo tanto, cuando se dice D.C., o como queda al estilo Washington, D.C., es el Distrito de Columbia, aquí en la costa este. La diferencia es de una costa a la otra, ¿no? Bueno, pero a costa de esto se nos ha ido el tiempo también, así que vamos rápidamente a ver los acontecimientos en pleno desarrollo, y esto tiene que ver naturalmente, cuando se habla aquí de periodistas palangristas, es un modismo venezolano que indica periodistas que cobran por escribir barbaridades como estas de Cantón, que ensucian hasta el papel donde está escrito. Bueno, esta es la situación que se está viviendo en Siria, ¿no? Y esto es una muestra más de cómo sigue la guerra de comunicados, la guerra de informaciones y la guerra de imágenes. Una vez más, la agencia Reuters dice, no podemos verificar en forma independiente los contenidos de este video que fueron obtenidos de un website de una social media, es decir, otra de las ONG pagada con dólares. Este video amateur muestra aviones en combate en la zona de Alepo, con las tropas, apoyando a las tropas del gobierno, y hay una batalla contra los alzados. El ejército sirio, en efecto, ha tomado control de la mayoría de la ciudad de Alepo, según las fuentes que uno consulte, y continúa sus operaciones en los barrios de Siria para frenar la violencia por parte de los rebeldes armados que atacan a la población con el fin de desestabilizar al gobierno de Al-Assad. Durante las operaciones, los uniformados han encontrado armas pesadas en manos de los terroristas. Es decir, el ejército oficial de la nación ha tenido que luchar contra estos alzados. Las fuerzas de seguridad de Siria tomaron este miércoles el control de varios barrios en la zona noreste tras duros combates con las bandas armadas, bien financiadas desde el exterior y con asesores que están operando allí y numerosos mercenarios y que actúan en la nación desde marzo del 2011. El ejército capturó a decenas, entre ellos mercenarios árabes y, oigan bien este eufemismo, occidentales. Occidentales significa que hay aquí de América, ¿no? Incluso de algunos países vecinos hay. Y ellos estaban tratando de evitar quemando los cadáveres para que no los pudieran identificar como mercenarios de diferentes partes. Y por supuesto están las compañías que ganan dinero con esto. El corresponsal de Telesur en Medio Oriente, Hisham Wanous, informó que el control de la zona ocurrió luego de declaraciones del presidente sirio Bashar al-Assad, que le mostramos aquí oportunamente,
en el sentido de que no habrá indulgencia con los terroristas y que su gobierno y el pueblo lucharán para erradicarlos del país. El Ejército Nacional logró tomar el control de un barrio donde se encontraba el puesto de control, a su vez, de los rebeldes en armas, asegurando que han capturado a decenas de árabes armados y a decenas de occidentales, reportó Wanus, que es una fuente bien confiable porque es corresponsal de Telesur. Cuando hablan de occidentales quiere decir que hay mucho que mostrar todavía. Si esto corresponde, la indicación de los destrozos da una idea de la intensidad de los combates. El ejército sirio, que corresponde y sigue las órdenes de Bashar al-Assad, sigue en combate. Este es un rebelde que viene también de una fuente no confirmada y dice que el ejército sirio se ha movido unos cuantos pasos dentro de Alepo, pero no lograrán entrar, dice. Estaremos aquí hasta el último soldado. Bueno, parece que ya entraron y dominan varios barrios. Otro rebelde dice: estamos en control de 90% de Salaheddin, ese barrio de Saladín, nombre más histórico imposible. La victoria está aquí, con la voluntad de Dios, Dios es grande. Pero una cosa es decir eso y otra es lo que muestra el teatro de operaciones. Se atrincheran en el barrio de Saladino, en Alepo, dicen Reuters y France Press, pero las imágenes indican, y las fuentes de Damasco, que van siendo derrotados y retirados. Aquí también, en Said Tubidera, en Siria, muestran nuevas imágenes donde nos dicen: Reuters no ha podido verificar de manera independiente el contenido de estos videos, que ha sido obtenido de un website de una página social. Una vez más, los alzados, vean esto, los alzados llevando delante las consignas y los dólares que vienen del exterior, ya sabemos de dónde, las ONG que operan en todos lados. Y aquí una explosión y el pueblo corriendo, buscando cobertura y dejando inconcluso lo que parecía el funeral de una víctima de estos encontronazos. Ahora tenemos una versión diferente y esta es de AP, Associated Press. Associated Press dice que Sham News Network es una organización anti-Assad, un grupo basado dentro y fuera de Siria, que postea videos e imágenes contra el gobierno y protestas de interés. Ellos dicen que no tienen ninguna conexión con la oposición siria ni con cualquier otro gobierno. Ahora también aparece esto, ¿no? Como ya han perdido credibilidad los de la oposición, ahora aparecen algunos que dicen que no tienen nada que ver con la oposición, pero tampoco, dice AP, hemos podido verificar independientemente el contenido, la fecha, el lugar o la autenticidad de este material. Es decir, nadie pone su corresponsal allí. Pero les tengo un dato. En medio de esta guerra informativa, Telesur sí pone a su gente allí. Y tengo información de que estamos colocando en 3 diferentes lugares equipos de corresponsalías nuestros para que en esta cochina guerra de información, donde ciertamente algunas cosas pueden ser ciertas o no ser ciertas, y la reiteración no desgasta el concepto, porque aquí la certidumbre es fundamental. Y cuando las propias agencias dicen no podemos corroborar nada de esto, pero lo siguen mandando, indica que estamos en plena guerra informativa para el control de nuestras neuronas y la percepción de la realidad. La guerra de declaraciones sigue al pie. الأربعاء وبرفقته عدد من أفراد عائلته وأسرته. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا. يعني العلاقة التي تربط. El primer ministro desertor, Riyad Hijab, se informa con miembros del ejército sirio, del llamado ejército libre, ¿no? Y Shamed Maitan, el ministro de Información de Jordania, dice: hemos anunciado la llegada del primer ministro Riyad Hijab durante las primeras horas de hoy
Y las relaciones entre Siria y sus vecinos países se han visto afectadas por esta reciente crisis, pero Jordania quiere prevenir cualquier ruptura de las buenas relaciones o de la seguridad en la frontera entre Siria y Jordania, y estamos haciendo lo posible para que esto esté bajo control, y dadas las actuales circunstancias, eso es lo que llevamos adelante. Bueno, resulta que Siria, los rebeldes afirman que dieron muerte a un general ruso, y esto lo mostraba el diario Aurora de Israel. El Ejército Libre de Siria, ELS, como se llama pomposamente a los rebeldes armados y financiados del exterior, anunció verdad o muerte a un general ruso que asesoraba al ministro de Defensa sirio, Duad Rashid, que fue asesinado en un atentado en Damasco contra la cúpula militar siria. Esto ocurrió hace varias semanas. Y ahora resulta que el muerto que mataban y del cual se hacía eco Aurora goza de buena salud. El general ruso dice: no fui asesinado por los rebeldes de Siria. Y también lo publica Aurora, es justo decirlo. El general Vladimir Petrovich Koye desmintió los reporteros que habían sido ultimados por los rebeldes sirios. Quiero confirmar que estoy vivo y bien, expresó el militar desde Moscú, aunque no mencionó cuándo fue la última vez que estuvo en Damasco. Mi teléfono no para de sonar todo el día, dijo. Rashid, quien a su vez fue ultimado de un atentado en Damasco contra la cúpula militar siria hace varias semanas, no es el mismo. Y el Ejército Libre de Siria había anunciado que había dado muerte al general ruso que, según los rebeldes, asesoraba al ministro de Defensa sirio Daoud. El canal de televisión de los Emiratos, Al Arabiya, con sede en Dubái, emitió un comunicado de un representante del Ejército Libre de Siria, como se hacen llamar estos rebeldes alzados, en el que se señalaba que la muerte del general Petrovich Koye y su traductor había sido llevada a cabo en una... Esto era cierto. Las fuerzas operaban en forma conjunta en el centro y en la periferia de Damasco. El canal Al Arabiya difundió el documento de identidad del general y una foto posando con el ministro de Defensa sirio, que fue ultimado hace varias semanas. Ahora resulta que el general no solo está vivo, sino que emite comunicados y dice: estoy muy bien y no tengo ningún problema de salud. Entonces, el hombre identificado como Mayed Sayed Ahmad dice: en el nombre de Dios, el más gracioso, misericordioso, serán castigados todas aquellas manos que han traído la desgracia a nuestra victoria. Queremos dar satisfacción que durante la operación que llevó a la compañía Sukur de Operaciones Especiales en colaboración con Osama ibn Said en el batallón del oeste de Ghouta, ambos pertenecientes al comando de Damasco, que tiene que ver con las víboras rusas que asesoran a Damasco desde que comenzaron los eventos del año 2011, hemos logrado liquidar a este asesor ruso, y mostraron todo e hicieron toda la parafernalia. Por eso les decía que es difícil confiar en esta guerra de comunicados, ¿no? Y resulta que el grupo rebelde dijo haber matado al general ruso, y aquí lo tenemos, un grupo que se autodenominaba Batallón de Halcones para Operaciones Especiales, división de la Dirección de la Provincia de Damasco. Resultado, aquí está el general Vladimir Kuzeviev, que es el que pretendían ellos haber matado, y dice: quiero confirmar que estoy vivo y bien, en muy buena salud, que vivo en Moscú, siempre es bueno también esto, y que estoy profundamente impresionado por estas descaradas mentiras, y como general de reserva entiendo que esta es una provocación, no solo contra mí, sino contra mi país también. No tenemos nada que ver con lo que está ocurriendo en Siria, yo personalmente no tengo nada que ver. Y gracias a los medios que juegan con mucha atención su rol cercano a mi humilde persona, quiero decirles que estaba preocupado por la información acerca de mi muerte, porque se estaba difundiendo, y estaba preocupando a mi familia, a mis amigos, a mis colegas. Ahora puedo decirles que estoy aquí en Moscú y que me siento muy bien. Es decir, Rusia desenmascara nuevamente la mentira de los rebeldes sirios. No solo está bien, sino que atiende permanentemente llamadas por teléfono. La eliminación de un general ruso en Siria, que era una manifiesta mentira de varios medios de comunicación árabes, así lo denunció el Ministerio de la Defensa de Rusia. Y aquí estamos en Washington, y aquí hay una autopista donde revelan imágenes satelitales de 600 cráteres por impacto de artillería pesada
en Alepo, pero ¿quiénes son los que hablan aquí? Los de el abogado y director para el Medio Oriente y Norte de África de Amnistía Internacional en Estados Unidos. Dice, Amnistía Internacional ha dado a conocer algunas imágenes de satélites para que vean que en Alepo se muestran cientos de cráteres de morteros y de artillería que han sido usadas por las fuerzas sirias. Eso sujeto a estos informes, creemos que se están ampliando los ataques en la comunidad de Alepo y que hay varias áreas donde hay encontronazos muy fuertes entre las fuerzas de la oposición y las fuerzas de gobierno, y que los derechos de los civiles, si no cesan estos ataques, van a quedar en absoluta desatención, aparte del peligro de muerte que tienen y la ausencia de los servicios básicos. By the armed forces of the Syrian government, but there are in fact rising allegations and reports of torture, abductions and killings of people held prisoner by the opposition forces as well. Hay crecientes alegaciones de reportes de tortura, de secuestro, de asesinatos, prisioneros de las fuerzas de oposición, gente que ha sido prisionera por parte de fuerzas de la oposición, y Amnistía Internacional está enviando un fuerte mensaje a todos los partidos involucrados sobre las violaciones de los derechos humanos y agregan más fotografía satelital. Luego, el abogado director para la misma causa de Amnistía Internacional, Sanjib Beri, dijo: la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas necesita que paren estas acciones. Por todos los medios esperamos que Rusia y China también paren de ser obstáculos para la acción que necesita la comunidad internacional para parar estos hechos y llevar a la Corte Criminal Internacional a investigación. Esto indica que los que violan los derechos humanos serán responsables ante el derecho internacional y que la justicia tiene el derecho de llevar adelante todos aquellos ante las cortes que ejecuten torturas, que ataquen poblaciones civiles, que usen artillería pesada con ellas, y todos aquellos que sigan lo que parecen ser los reportes de graves violaciones de los derechos humanos en estas zonas. Las imágenes satelitales de 600 cráteres por impacto de la artillería pesada en Alepo, según el organismo, muestran los impactos en Alepo y en la pequeña ciudad vecina de Anadán, lo que da cuenta de la violencia de los combates en la segunda ciudad del país, ubicada al noroeste, cerca de la frontera con Turquía. En Al-Arish, Egipto, batallas que tuvieron lugar en la zona de Sinaí, con las fuerzas de seguridad del país contra los militantes islámicos, movilizaron a todas las fuerzas posibles para este combate nocturno, y esto tuvo lugar en Al-Arish, la zona de Egipto. Combaten las fuerzas egipcias a presuntos autores de ataques en el Sinaí. Recuerdan ustedes que le había mostrado las operaciones del lado israelí. Ahora las fuerzas conjuntas del ejército y la policía de Egipto sostuvieron en la madrugada de hoy enfrentamientos con hombres armados en la zona del Sinaí, luego de que grupos desconocidos habían atacado puestos de revisión militar. Los combates se dieron en varios puntos de revisión que de manera conjunta operan soldados y policías egipcios, pero se encontraron ubicados en la ciudad de Al-Arish, al oeste de Rafah, en la frontera con Israel y en la franja de Gaza. Hacia el sur, en la zona montañosa de El Halal, las labores fueron apoyadas por helicópteros que buscaban a los desconocidos, cuyo toque distintivo eran las máscaras que portaban, indicó el portal egipcio Ahram Online. Les acoto que Al-Ahram es uno de los diarios de mayor credibilidad y seriedad desde la época de Gamal Abdel Nasser en Egipto. Tan importante que incluso cuando se quería enviar un mensaje en la época que todo el mundo estaba con el dedo en el gatillo a Israel, no declaraba Gamal Abdel Nasser, sino que hablaba con Mohamed Haikal, director de Al-Ahram, y Al-Ahram daba a entender lo que se sabía, era el mensaje oficial, pero sin ser oficial. Al-Ahram entonces es la que nos brinda ahora la información correlativa a estas operaciones nocturnas, cuando se combate en la zona del Sinaí. Mientras tanto, en el Cairo, el primer ministro Hisham Kandil dice que las operaciones fueron lanzadas para combatir a los militantes extremistas en el Sinaí y al líder de Hamas, que les había dado su expreso soporte. Hisham Kandil dice: la operación militar en el Sinaí comenzó en los días recientes como paso inicial y es
que nuestras fuerzas se han ido ampliando y se han abierto en abanico, además de conseguir inteligencia e información bien clasificada. En la noche pasada, el Consejo Militar publicó una declaración corta sobre lo que ha tenido lugar hasta ahora. Nosotros todos estamos detrás de nuestras grandes Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas de seguridad y en protección de nuestras fronteras orientales y, por supuesto, es importante el tema que estamos enfrentando. Las investigaciones no deben ser hechas a la apurada, porque detrás de esto hay una conducta criminal y, por supuesto, es un acto criminal y hemos tomado acción inmediata. Las operaciones están controladas por los comandantes en el terreno y las Fuerzas Armadas reportan resultados. No podemos seguir adelante extrayendo conclusiones, necesitamos ser pacientes. النهارده باذن الله سبحانه وتعالى، لكن يجب الا نستبق الاحداث ونوجه الاتهامات ونجري التحقيقات ونطلب التنفيذ، ننتظر. El doctor Ismail Haniyeh me llamó ayer, he llamado también antes del desayuno. Hemos confirmado el apoyo de la posición de Egipto y la seguridad que estamos brindando en la frontera. También queremos decir que la sangre de Egipto es sagrada y que la libertad palestina no será a expensa de los egipcios. Lo que quiero decir es que agradecemos al doctor Haniyeh por sus palabras y tenemos que llevar nuestra capacidad de control a la frontera y pienso que no puede haber diferencias en este tema. يعني أنا برضه لا أريد أن أستبق الموضوع، لكن لابد من ضبط الحدود. ضبط الحدود ده أعتقد هذه الأمور لا يختلف عليها اثنين. En suma, el ejército egipcio pidió hoy a los habitantes de la península del Sinaí que colaboren con las fuerzas de seguridad dentro de su operación para encontrar a supuestos elementos armados y recuperar la estabilidad en la zona. El comunicado difundido por televisión, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas destacó que las fuerzas egipcias que comenzaron ayer por la tarde una ofensiva para restablecer la seguridad en el Sinaí, después del ataque del pasado domingo se cobrara la vida de 16 soldados y policías egipcios en un puesto fronterizo con la Franja de Gaza. Este es el comunicado oficial con el logo de las fuerzas y con una voz en off. El vocero dice ahora, apoyados por aeronaves, miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior egipcios, se continúa rastreando la zona en busca de elementos armados. La cúpula castrense pidió a las familias de la zona colaboración. El ataque del ejército egipcio en el Sinaí ha despertado versiones muy contradictorias, ya que mientras la televisión estatal habla de 20 hombres armados que fallecieron, fuentes de la seguridad egipcia confirmaron a agencias internacionales que la ofensiva tuvo lugar, pero que no se registraron muertes. El primer ministro egipcio Hisham Kandil, a quien veíamos en la imagen anterior, insistió hoy en la importancia de prohibir las armas en el Sinaí y desarmar a los ciudadanos de esta península. Asimismo, el primer ministro solicitó que se espere a conocer los resultados de las investigaciones para identificar a los autores del ataque del pasado domingo. En alerta a la fuerza de Israel, y todo esto ha enrarecido el tema. De ahí, se suceden una tras otra. En la península de Sinaí, desmilitarizada a raíz de los acuerdos de Camp David, firmados en 1978 por Egipto e Israel, viven distintas tribus beduinas que en reiteradas ocasiones han denunciado su aislamiento y la falta de respuesta de las autoridades a sus necesidades. Ahora han reforzado con blindados ligeros y transporte de tropa toda la región que había sido objeto de estos ataques. El despliegue con amplia cobertura mediática parece ser disuasivo en esta zona semidesértica. En el Cairo, con la insignia de las Fuerzas Armadas que le hemos mostrado, se leían las últimas declaraciones y el vocero de la presidencia de Yasir Ali decía el texto que acabamos de leerle. Mientras tanto, Mursi cesa al gobernador de Sinaí del norte y designa un nuevo jefe de la inteligencia. El presidente egipcio Mohamed Mursi dio de baja este miércoles al gobernador de la región del Sinaí del norte y ha nombrado un nuevo jefe de servicios de inteligencia en respuesta a la muerte de 16 guardias fronterizos. Así lo anunció el portavoz de la presidencia, Yasir Ali, el civil que les habíamos mostrado. Y aquí tenemos el logo de la Organización de Estados Americanos,
que tiene que ver, y estaba preparado por si nos llegaba más tarde, con el comunicado que les di sobre la declaración que nos llegó felizmente en la hora del comienzo, declaración bien contundente sobre el lamentable personaje llamado Cantón de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestro representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, el ex canciller y representante permanente, embajador Roy Chatterton Matos. De manera que, habiéndonos adelantado a lo previsto y habiendo llegado al comienzo del dossier, salimos de ese logo y aterrizamos en la realidad de los mercados. El precio del petróleo venezolano se sitúa hoy en $96.75, estacionario. El de la OPEP sube $107.58, y eso no es mala noticia para nosotros. También sube el Brent del Mar del Norte, que se sitúa a $111.82. Y el West Texas, que también nos interesa porque es uno de los componentes básicos de la canasta marcadora, también vuelve a subir y está en $93.68. Baja levemente el precio de la onza Troy de oro y se sitúa en $1.606.50. El precio del cobre también a la baja levemente, $7.550 la tonelada. Y el precio del café baja levemente el quintal, pero está por encima de los $170, 170 más 88 centavos. El precio del euro sigue bajo en una cotización nada envidiable, 1.23 frente al dólar estadounidense. Es la hora exacta de un corte más 30 segundos. Le entregamos de inmediato a Máster y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Estamos desde el Puente de Londres, un ícono de esta ciudad construido en 1973, y desde ya Deportes Telesur se encuentra en la cobertura de los Juegos Olímpicos, apoyando a nuestros atletas latinoamericanos en la cita deportiva más importante del mundo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y tal vez sea bueno tomar unos minutos hoy para contarles algo de cómo se ha ido manipulando en diferentes conceptos y en diferentes etapas lo que es la versión de una guerra en pleno desarrollo. Por ejemplo, en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando era imparable el Tercer Reich y la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, bombardeaba incansablemente Londres para poder hacer el dominio del aire, ergo del Canal de la Mancha, y entonces poder invadir Inglaterra, para que no fuera el portaaviones como lo fue de Estados Unidos, llevando los suministros para después de aquí saltar a Normandía y atacar al frente europeo. En esa época no había satélites y tampoco había satélites de uso civil. De hecho, ni siquiera se había llegado a la mágica velocidad de 11 kilómetros.2 por segundo, lo que se necesita para escapar al campo gravitacional terrestre. Cuando uno escapa al campo gravitacional terrestre puede colocar un aparato en órbita y entonces este puede girar geoestacionario a la misma velocidad que la Tierra, y siempre tendremos una antena repetidora ya en el espacio y tendremos la capacidad de cobertura permanente donde quiera que estemos dentro de esa área de cobertura e información constante en tiempo real. Bueno, en aquella época, Edward Murrow, el de que se despedía todas las noches con buenas noches y buena suerte, transmitía, y fue el derecho, eso es mentira absoluta de que CNN transmitió en vivo la Primera Guerra. El que tenían metido en Irak era Peter Arnett, que después tuvo serios problemas éticos y personales, y lo que tenía era un teléfono satelital, hacía radio en televisión. En aquella época el que lo hacía, y con radio, era Edward Murrow, el de Good Night, Good Luck. Y por onda corta mandaba la guerra más o menos en vivo, y fue el primero que subió a los techos de Londres con un gran cable y micrófono y transmitía en vivo los combates de la Luftwaffe con la Royal Air Force y se oía caer las bombas. Ese fue el primero, no CNN, y mucho menos haciendo radio en televisión como Peter Arnett en Bagdad. Yo estuve en la guerra de Irak, no me vengan con cuentos. Pero en fin, los cleptómanos de Atlanta no son nuestro tema. Vamos a mostrarles con acontecimientos en pleno desarrollo, como se informa ahora. Y por cierto,
Habrán notado que ahora está de moda estar de pie, con una pantalla detrás, caminar unos pasitos aunque aforen. Pero nosotros vamos a lo nuestro, y lo nuestro está aquí, en el Mediterráneo, y cómo se vienen las cosas encima. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Bueno, que lo que hemos dicho lamentablemente se comprueba. Es decir, se viene abajo en cualquier momento la economía de Grecia, atrás se viene la de España, y ahora todos dicen, ¿qué tenemos para sobrevivir? Escuchen esto. Para impedir que nadie hurgue entre los desechos, agentes cívicos del ayuntamiento... ¿Saben lo que es esto, no? Candados para que la gente en España, especialmente en Gerona, no vaya a buscar restos de comida. ¿Por qué no se vienen a América Latina, donde estaban bien? No importa que nos hayan llamado sudacas, aquí no pasaban hambre, nunca se vieron mal, los recibiremos bien. Y ahora resulta que le prohíben a la gente que vaya a recoger basura allí, le ponen candados. Y los dueños de los supermercados dicen, hemos sido asaltados incluso para buscar comida. Para evitar problemas de salud, el ayuntamiento ha recomendado a los supermercados eliminar así algunos de los productos caducados que ya no pueden vender, aunque sigan siendo aptos para el consumo. Se tira muchos preferentes en perfectísimo estado que harían grandioso favor, que es lo que están cogiendo también en los contenedores. Y esto, claro, la administración está y el Cáritas, toda esta gente está muy negativos en recoger este tipo de productos. Anoche, el primer día... Los españoles aprovechan esos víveres que restaurantes y hoteles desechan y supermercados, ya que falta trabajo y la crisis económica les ha obligado a recurrir a buscar comida entre los restos. Y las autoridades han obligado a ponerle candados para que no hagan eso, para evitar problemas de salud. Increíble, ¿no? Y nos llamaban sudacas. Así están las cosas. Europa está que hierve y esto es solo el comienzo. En Atenas y en Bucarest hay gente buscando soluciones. El primer ministro Antonis Samaras, llegando al Ministerio de Finanzas, luego el ministro del Trabajo Yanis Broutsis, arribando al Ministerio de Finanzas, y Nikis, dice en griego, por allí, los fotógrafos esperando afuera, mucha seguridad, mucha tensión, y lo mismo en Bucarest, Rumania. El primer ministro Víctor Ponta estaba dándole las manos a los miembros del Fondo Monetario Internacional y a la Comisión Europea y la delegación del Banco Mundial, es decir, la troika va haciendo destrozos por todos lados. Pero lo que ha llamado hoy poderosamente la atención es que en España tengan que hurgar y tengan que ponerle candados a los depósitos de basura para que la gente no busque allí la comida para sobrevivir. Especialmente en Gerona ha ocurrido esto. Bueno, aquí están los burócratas que están bien alimentados, ¿no? Y confirmando lo que habíamos dicho, Standard & Poor's sobre Grecia mantiene la calificación de la deuda soberana en CCC y en perspectiva negativa. Giota Tota, del miembro del Postbank helénico, empleado del sindicato, dice, ahora mismo nadie sabe qué van a hacer para terminar de destruirnos, porque el helénico Banco Postal ha elegido cortes, y esto significa que los banqueros van a cerrar en cualquier momento, y no habrá corrupción. Van a cerrar para cubrir su propia corrupción y las pérdidas resultantes de la falta de manejo correcto por parte de sus muy bien pagados ejecutivos. Héctor Cavadias, vicepresidente del Postbank Hellenic y vicepresidente del sindicato, dice, este banco ha sido vendido, así como quieren vender al país. Y en el planeta no hay otra percepción sin este banco. Hace 5 años trataron de vender el banco a los japoneses y el gobierno se venía abajo. Esto mismo ocurrirá ahora en Grecia. No queremos ese tipo de solución para nosotros. Politicile noastre economice și fiscale rămân stabile, instituțiile statului și instituțiile guvernamentale își fac în continuare datoria, iar criza politică pe care eu am considerat-o. Por otra parte, el profesor de análisis cuantitativo de la Universidad de Atenas y economista y profesor de negocios que se sumaba a estas declaraciones, John Halikias, decía, no veo razón para que estén reaccionando de esta manera, simplemente la cultura debe cambiar. El Estado no puede ser el empleador del 30% de los griegos, el profundo verso neoliberal, ¿no?
Es decir, el Estado no tiene por qué cargar con los problemas de quienes votaron por ponerlos allí. Y el resultado es que Grecia mantiene la calificación de deuda soberana CCC negativa. Y todo parece indicar que este es el próximo país que se puede ir por el ducto. La profundización de la concentración del Producto Interno Bruto y el subsiguiente empeoramiento de su situación presupuestaria implican una mayor probabilidad de que Grecia necesite ayuda adicional por valor de 7.000 millones de euros en el 2012. Λόγω του κακού management και της διαχείρισης που είχαν κάνει και να δείχνουν υψηλά κέρδη. Los inspectores de la Troika, compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, concluyeron el domingo lo que dijeron una productiva visita a Grecia en la que las autoridades helenas aceptaron todo lo que ellos le impusieron. La gente ahora paga los platos rotos. Θα είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη που δεν θα έχει ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Hay que acotar que los griegos rompen platos cuando están felices, ¿no? Pero ahora les están rompiendo a ellos los platos de la economía y no tienen sino la opción de manifestar y quejarse. Mientras tanto, Antoni Samaras trataba de sacar adelante las situaciones. Eric Vrieker, del Fondo Monetario Internacional y la misión en Rumania, también en Bucarest, estaban en el mismo problema. Απλούστατα πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα. Δεν μπορεί να είναι το κράτος ο εργοδότης του 30% των Ελλήνων. Ο ιδιωτικός τομέας είναι ο εργοδότης της πλειονότητας. Aquí John Halikias, profesor de análisis cuantitativo, como les decía, de la universidad, dice, no veo razón para ellos reaccionar de esta manera, simplemente la cultura que tenemos debe cambiar. El Estado no puede seguir siendo el empleador del 30% de los griegos y el sector privado puede ser mejor empleador para todos los griegos, pero esto tienen que lograrlo, porque si no este país no sale adelante. De otra manera, no vamos a emerger nunca de la recesión. Y así, ahora son los empleados de los bancos y las víctimas de los bancos los que salen a quejarse. Nuevo drama de la situación por la que está pasando Israel. Una anciana de 80 años es la cuarta persona en inmolarse, se prendió fuego en Israel. Se encuentra hospitalizada en estado gravísimo por convertirse en el nuevo ciudadano en quemarse a lo bonzo. La mujer, cuyo nombre no se ha hecho público, fue auxiliada por su hija tras prenderse fuego en plena calle en la localidad de Rosh Hashanah, al norte de Tel Aviv, por motivos que aún no están claros, dijo el portavoz de la policía, Mike Rosenfeld. Lo que parece claro es que todos lo hacen por la pésima situación económica. El periódico Haaretz apunta a su estado de salud como motivo del intento de suicidio, mientras que el diario Ma'ariv habla de discusiones con su marido. La anciana fue trasladada al cercano hospital Tel Hashomer con quemadas múltiples de segundo y tercer grado. Según Ma'ariv, ingresó consciente y habló con los enfermeros durante el trayecto en la ambulancia. Se trata de una nueva persona en Israel que se prende fuego en público desde el pasado 14 de julio, cuando le hicieron hombre de 57 años, Moshe Silman, en una marcha en Tel Aviv con motivo del primer aniversario del movimiento local de los indignados. Esto es Ramallah, en la margen occidental. La policía palestina intercambió disparos con asaltantes desconocidos en el complejo del primer ministro, en la parte baja de Ramallah. Y esto después que el primer ministro Salam Fayyad había hecho toda una gira por la parte sur de la margen occidental, cerca de Hebrón, al mismo tiempo. El tiroteo siguió al momento en que las fuerzas especiales de Palestina arribaban a la escena, unos pocos minutos después de que comenzara el incidente. La policía lanzó una búsqueda inmediata. Y en el distrito de Hebrón, la margen occidental, el primer ministro Salam Fayyad visita a la comunidad de los pastores, y el cónsul general británico en Jerusalén, Sir Vincent Finn, ha dicho: estamos contra una expulsión forzada, estamos contra la demolición de las casas de los residentes palestinos en el área C o en cualquier otra área. Nuevamente las fuerzas palestinas fueron víctimas de la demolición de casas y el desalojo por parte de los israelíes. Y el propio cónsul general británico en Jerusalén
Sir Vincent Finn, vino a defenderlos. Salam Fayyad dice, esto es una atrocidad, una violación de la ley internacional y de las leyes internacionales humanitarias. Y la ley no hace distinción entre los ocupantes y las autoridades que proyecten que un pueblo pueda residir permanente o temporalmente. In violation of international law, international humanitarian law, which, I mean, that law does not actually make a distinction at all as occupation authorities. Luego dijo, esto es increíble, ¿no? Esta gente ha estado aquí y tiene documentos y mapas que van tan atrás como en la ocupación del Imperio Otomano, tan atrás como el siglo XIX. Ustedes podrán encontrar referencia con los mapas que tienen. Y también esto tiene que ver con la finalización del periodo del mandato británico, porque esta gente tiene raíces legales y está presente aquí. ¿Por qué van a venir a desalojarla ahora en esta actitud expansionista? Y esto es la advertencia de lo que consideran su frontera los israelíes. Marcan aquí, dicen, peligro de que le disparen. Es muy serio y devastador el impacto si esto continúa y se le sigue permitiendo. Esta no es la solución de los dos estados por la que estamos luchando. Y esto lo que tiene como punto de mira es la gente, su desplazamiento, porque los palestinos resultan inconvenientes viviendo aquí, en lo que es su tierra y donde están sus raíces. Es inaceptable moralmente, es inaceptable políticamente y ciertamente es extremo en detrimento de los derechos humanos que se siga actuando en esto en lugar de buscar la solución de los dos estados, no solo en el interés palestino, sino también en el interés de Israel, por no mencionar el interés de la comunidad internacional. Aquí Mahmoud Hamad Farouk Mufkara dice, de Mufkara, aquí la situación es pésima, y si la situación continúa, habrá un atento nuevo de desarraigarnos de aquí. Israel está tratando de desarraigar 8 pueblos en Mufakara y el mundo árabe todavía no está haciendo lo que debe hacer. Y lo que pasa aquí es que no hay apoyo ni solidaridad suficiente. Nos están desarraigando de Faktid, de Mahaz, de Taba, de Jimba, y esto es absolutamente ilegal, inmoral y contra los derechos humanos. Por eso la declaración del primer ministro y por eso se hacían presentes los representantes diplomáticos internacionales en una verdadera caravana para ver la realidad sobre el terreno. Mientras tanto, en Sudáfrica, seguía de visita la secretaria de Estado Hillary Clinton para promover los valores democráticos y esperando que Pretoria pueda ayudar a presionar a Irán sobre sus ambiciones nucleares. Aquí el resultado fue al revés. Dice, Estados Unidos, paren de matar gente en el Medio Oriente. Así, liberen al pueblo palestino libre en Palestina. Liberen al pueblo de Palestina. Dejen de matar a la gente. Y ese era el mensaje de Estados Unidos. Y marchaban cantando el himno nacional. Aquí se hacía presente la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Clinton pide a Sudáfrica que persuada a Irán para que pongan fin a su programa nuclear. Y los sudafricanos le dicen, persuadan ustedes a Israel para que dejen en paz a los palestinos. El partido gobernante de Sudáfrica, país que puso fin a su programa nuclear en 1989, ha tenido estrechos vínculos con los líderes iraníes. Y aquí dice la señora, como el primer país que voluntariamente abandonó las armas nucleares, Sudáfrica habla con una rara autoridad. Ustedes pueden ser los más convincentes para hacer el punto de que hay que entregar las armas nucleares y firmar acuerdos que no significan debilidad. Ustedes pueden asegurar a cualquier país que persiga armas nucleares e invitarlos no solamente a que estén bajo presión y aislados. Cuando viejos amigos en el poder se vuelven corruptos y opresivos, una decisión como la de Sudáfrica de estar a un lado y hacer que su pueblo vuelva a ser libre y estar junto a sus viejos aliados y tomar las decisiones que nos recuerdan y le recuerdan a usted el mundo, que el mismo mundo tiene otros valores
que no pueden parar en las simples fronteras, sino que sus valores son internacionales. Ustedes son una potencia democrática con la oportunidad de ejercer influencia en África y en el mundo, ha afirmado Clinton en la conferencia ante estudiantes de la Universidad de Ciudad del Cabo, en el marco de una gira oficial de 11 días a ese continente. Puso el dedo en el tema cuando dijo, bueno, como el primer país que voluntariamente dejó las armas nucleares, Sudáfrica puede hablar con autoridad, pero vino a pedirle a Sudáfrica que le ayude con Irán. Bueno, aquí se divirtieron de lo lindo. Imposible tener ese swing, pero bueno, buen intento, Hillary. Clinton esta semana sostuvo un encuentro con el Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela y ha asegurado que el legado de paz que dejó Sudáfrica tras acabar con el apartheid implica además algunas responsabilidades. Claro, ella quisiera tener a Sudáfrica en su campaña contra Irán, pero Irán tiene sus propias ideas. Pocos países de este continente pueden cargar con tanto peso y pueden ser socios tan efectivos o líderes como lo es Sudáfrica, ha expresado. Creo que debido a su historia, Sudáfrica tiene la obligación de ser una fuerza constructiva en la comunidad internacional, como lo ha sido Estados Unidos. Más no les pudo masajear el ego. ¿Recuerdan esto? Este es uno de los lugares más sagrados de la cristiandad ortodoxa. Está en Moscú. Y allí, las llamadas Pussy Riot, queriendo hacer una butad, se pusieron a hacer esta barbaridad en el templo más importante del cristianismo ortodoxo en pleno Moscú y en el altar mayor. Hay que recordar siempre que aún en la etapa más dura del materialismo dialéctico, en plena Unión Soviética, el pueblo ruso jamás perdió su profunda fe religiosa cristiana. Y como buenos ortodoxos recibieron esto como una auténtica bofetada. Si estas chicas quisieron hacer una gracia, parece que les salió una gran morisqueta y ahora corren el riesgo de estar en cárcel unos cuantos años. La justicia rusa dictará sentencia contra el grupo Pussy Riot el 17 de agosto. To put these three members of the band Pussy Riot in jail. Aquí tienen a las tres damitas y ciertamente la situación es absolutamente difícil. Apareció también Madonna metida en el verso. Es un proceso judicial, no a Pussy Riot, sino a todo el sistema político. ¿Se puede encerrar a gente en las cárceles basando solo en sus suposiciones? Dijo Nadezhda, líder del grupo citado por las agencias rusas. Tolokonnikova, de 22 años, insistió en que su actuación en la catedral, nada menos que del Cristo Salvador, fue exclusivamente política y que ni ella ni sus dos compañeras sienten odio religioso. No existe ningún grupo social llamado creyentes ortodoxos, como asegura la acusación, dijo la acusada, quien denunció. El uso de métodos de fuerza contra las protestas opositoras es lo que nos molesta. Y cada vez hay más gente que nos cree, que considera que nuestro lugar está en la calle y no entre rejas, nos apoyan y aseguran que nuestra actuación estuvo justificada. El resultado hasta ahora es que nadie entiende el orden en que están desarrollándose los acontecimientos. Y esto se volvió noticia. Pero ahora pueden pasar 3 años en prisión si la Fiscalía sale adelante con esto. Y los organismos internacionales como Amnistía han encontrado un buen motivo para coger cámara, ¿no? La Fiscalía pide 3 años de prisión para las 3 acusadas por un delito de gamberrismo, como le dicen en España, motivado por odio religioso, 4 años inferior a la máxima que contempla el Código Penal ruso por este delito. Es decir, de 7 años podrían quedar solamente con 3 años de cárcel. Pussy Riot decidió escenificar su controvertida actuación después que el patriarca ortodoxo Kirill pusiera el voto para Putin en víspera de las elecciones presidenciales de marzo, lo que indignó a alguna gente de la oposición y ellas que para Occidente siguen siendo noticias. Según una encuesta del Centro Levada, un 65% de los rusos
abogan por la inmediata puesta en libertad de las mujeres, mientras que un 26% pide su encarcelamiento. Y apareció en el juego Madonna, y se escribió Pussy Riot en la espalda, siguió mostrando piel, y esto fue en Moscú. Madonna dice en Moscú que reza por la libertad de integrantes de la banda punk. La cantante estadounidense parece que decidió tomar partido dentro de la política y la esfera de la legislación en Moscú. ¿Qué consecuencia va a tener esto? No se sabe. Sé que hay varias caras de una historia, declaró Madonna, calificando como valiente la actuación de las jóvenes de Pussy Riot el 21 de febrero, nada menos que en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú y en el altar mayor. Las tres chicas, Masha, Katia y Nadia, hicieron algo valiente, dice, y ya pagaron el precio. Rezo por su libertad. Madonna reza. En Chile siguen los encontronazos. Esto es Santiago. La represión, como de costumbre, durísimo. La protesta estudiantil deja 75 arrestados y dicen que 49 carabineros heridos. 3 autobuses fueron incendiados en el transcurso de 1 hora en los alrededores, en el parque de centro de la capital, Parque Bustamante, en medio de enfrentamientos que dejaron 75 arrestados y 49 policías heridos, según un comunicado de la Intendencia de Santiago. De acuerdo al Ministerio de Transporte, la cosa se ha puesto cada vez peor y manifestantes dijeron que esto no termina aquí y seguirán adelante. Y esto es Nomura, y tengo aquí un comunicado interesantísimo de Nomura. Nomura es un grupo tan fuerte japonés que tiene ya valor internacional, y este informe del 1 de agosto del 2012 dice: Venezuela, let the party go on, que siga la fiesta, ¿no? Y tenemos aquí la traducción porque dice: el pasado 1 de agosto de 2012 fue publicado el boletín Venezuela deja que la fiesta continúe, del grupo Nomura, sobre la valoración de la situación política en Venezuela, que es lo que tenemos acá. El Nomura Holding es un consorcio financiero japonés que es miembro del Nomura Group. Se especializa en consultorías calificadoras de riesgo, administración de finanzas, banca de inversión, manejo de riqueza. Y el consorcio, que tiene, además, es propietario de Lehman Brothers, se compraron a Lehman Brothers Holdings, y además es una de las divisiones más fuertes de Wall Street. Y este consorcio emite este tipo de boletines con carácter de guía estratégica para la toma de decisiones de inversión en mercados globales, ¿no? Y el boletín analizado corresponde a mercados emergentes latinoamericanos. Y la sección Venezuela, basada en el informe del viernes 27 de junio del 2012, cuenta con varias partes. Algunas dicen: el informe fue elaborado por un reputado analista financiero, Boris Segura, de amplia trayectoria académica y profesional del mundo financiero, trabaja mucho en Estados Unidos. Y dice: las elecciones de octubre, un camino cuesta arriba para la oposición. En nuestra más reciente visita a Caracas encontramos una guerra de encuestas. Por un lado, encuestadoras oficialistas tales como GIS 21 e Interlaces muestran al presidente al frente de las encuestas por más de 20 puntos. Y por otro lado, dice, la consultora de reputación, Consultores 21, muestra un empate técnico entre Chávez y Capriles Radonsky. Y el informe, que es bastante intenso, muestra algunos gráficos interesantes. Como este, lo rojo dice es la situación del presidente Hugo Chávez, y lo que está en gris, el color es original de Nomura, es la situación de Enrique Capriles Radonsky. Entonces dice, marzo 12, Capriles Radonsky está en 31.4 y Chávez en 44.7. En mayo 12, Capriles Radonsky está en 25.7 y mayo Chávez 42.9. En junio, Chávez está en 43.6 y el candidato de la oposición en 27.7. Y en julio 12, 46.1 Chávez y 30, como pueden ver aquí, 30.8 Capriles Radonsky. Sigue el informe japonés de Nomura, de alta gerencia, con una nueva encuesta que se grafica de esta manera. Marzo 12, diferencia entre intención de votos, la brecha entre votantes indecisos, ¿no? Dice, Hugo Chávez, aquí en rojo, estaría en 13.3
y Enrique Capriles en 23.9. En mayo, Hugo Chávez 17.2, Capriles 31.4. Es la diferencia entre intención de votos, la brecha entre votantes indecisos. En junio, 15.9 Chávez, 28.7 Capriles, y el